Muy buenos días. Agradecemos su puntual asistencia a nuestra sesión general. El día de hoy es para mí un placer presentar, en primer lugar, al doctor Juan Sincer, que dicho sea de paso, perdón, me lo dijo doctor, pero, pero hoy es su cumpleaños, perdóneme, doctor. Muchas felicidades, un aplauso para el doctor. Sí. Y a pesar de todo, está aquí. Eso es espíritu de cuerpo. Posteriormente, el doctor Francisco Lozano coordinará nuestra sesión general y hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Pablo Castro Peña. Él es compañero radiooncólogo y pues el doctor Lozano hará la coordinación de esta sesión. Adelante, doctor Sincero. Gracias, doctor Maldonado. Bueno, el día de hoy no vamos a cuestionar nada. Básicamente, la idea es hacer algunas reflexiones sobre algunos antecedentes históricos de la radioterapia y cómo se ha integrado esto en lo que es el manejo integral del paciente con cáncer. Yo no soy radioterapeuta, pero creo que podemos ver algunos aspectos que han sido muy relevantes que nos permiten entender esto. La radioterapia empezó muy poco después del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen en 1896. El primer caso fue un caso de cáncer gástrico metastásico en Francia y poco después, casi al mismo tiempo en Estados Unidos, una paciente con cáncer de mama. Un par de años después, Marie Curie descubrió el radio y por eso el tratamiento con radio se le sigue conociendo en muchos sitios como radioterapia. Y desde principios del siglo XX se adoptó como una modalidad terapéutica importante y se diseminó en el mundo. Junto con la cirugía fueron los tratamientos que durante la mitad del siglo pasado básicamente era lo que constituían el tratamiento del paciente con cáncer. La primera bomba de cobalto, el primer tratamiento se dio en 1951 en Canadá y en 53, uno creería que fue mucho después, aparece el primer acelerador lineal en Inglaterra. Y no fue, y es interesante porque durante esos años se difundió, se diseminó y se integró de manera muy importante en el tratamiento del cáncer, la radioterapia, a través de diferentes fuentes. Como vemos, se incorporó también el gas radón y obviamente los rayos X y el radio. Y fue hasta 1976 que la FDA la aprobó oficialmente de acuerdo a los estándares actuales. O sea, ha habido muchas cosas que se han utilizado bien, que se han hecho bien sin necesidad de las guías o los requisitos que se siguen en la actualidad, que claro que son muy útiles. Y en la actualidad ya las bombas de cobalto, digo, prácticamente no se usan, todavía están aprobadas. En Estados Unidos es nada más como un 5%, y en otros países con menos recursos sí representa como un 40%. Ahora, ¿cómo se ha integrado la radioterapia a lo largo de los años en el tratamiento oncológico? Que fundamentalmente pues es tratamiento local con radioterapia y cirugía y los diferentes tratamientos sistémicos. Una forma de ver esto es darnos cuenta que durante muchos años, vean ustedes, hasta realmente el 90, las drogas oncológicas eran muy escasas. El primer tratamiento oncológico, la primera droga aprobada fue en 1949, la mostaza nitrogenada, y veamos cómo eran unas cuantas drogas las que se aprobaban anualmente. Entonces, durante estos años, obviamente la radioterapia seguía siendo piedra angular en el tratamiento hasta hasta los 80 realmente, cuando ya la quimioterapia empezó a proliferar de manera importante. Y una manera de verlo para poder entender además parte de lo que es, hacemos las cosas pues con lo que tenemos y con lo que funciona de la mejor forma. Pero vean ustedes, durante los primeros años, hasta 1985, en 37 años, solamente en 25 años se aprobó alguna droga oncológica, un promedio de 1.5 drogas por año. Eso hacía que obviamente no hubiera ese boom y no hubiera esa, obviamente, utilidad. Posteriormente, esto ya se incrementó de manera importante. Vean ustedes, 10 drogas por año, hasta 27 drogas por año ya hacia el 19. Luego con la pandemia bajó.
Pero entonces, con este boom, con este advenimiento de nuevas drogas, obviamente se modificaron muchas de las indicaciones de radioterapia. Y vemos cómo además esto ha experimentado muchos vaivenes. Vemos en este metaanálisis de los trialistas, que creo que han tenido un enorme impacto, como todavía hace 10 años, claramente ellos establecían que inclusive para pacientes con cáncer de mama, con buen pronóstico, prácticamente casi sin ganglios, bueno, cuando menos un ganglio, la radioterapia representaba un beneficio, como lo podemos ver aquí. Y para muchos esto se volvió tratamiento estándar en prácticamente todos los pacientes. Pero vemos cómo en pacientes semejantes, hasta con 3 ganglios, tumores T3N0, este estudio publicado hace unos días no muestra diferencia en la supervivencia y la radioterapia se puede obviar. ¿Qué ha sucedido entonces? Pues obviamente esto se ha integrado y ha evolucionado a lo largo del tiempo y la radioterapia actual pues es producto de todo un proceso de maduración en lo que es la integración de los diferentes tratamientos en oncología, utilizando diferentes fuentes, diferentes modalidades, tanto para el tratamiento primario como para consolidación del mismo, oligoprogresión, oligometástasis, metástasis cerebrales, la radioterapia paliativa. Y esto es lo que ha incluido de manera muy importante en el tratamiento oncológico. Pero es un ejemplo la radioterapia de lo que ha sido el dinamismo en el tratamiento y cómo experimenta vaivenes por muchas razones, no necesariamente basadas en evidencia, sino la moda, el exceso de información, la gran cantidad de opciones que tenemos hacen que la comunidad mundial tenga problemas para poder incorporar de la manera más juiciosa los diferentes tratamientos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia titulada ¿Hacia dónde vamos en radioterapia? Es un espacio para reflexionar con ustedes hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Hablar del servicio de radioterapia del Instituto Nacional de Cancerología es hablar de crecimiento sostenido y de compromiso con nuestros pacientes. De enero a octubre de este año hemos realizado más de 53,644 sesiones de radiación, una cifra que iguala y supera toda la productividad alcanzada durante el año pasado. Esto refleja la enorme dedicación del equipo multidisciplinario que conforma nuestro servicio, médicos, físicos, técnicos y el personal administrativo y de apoyo, que todos los días trabajan con un mismo propósito: ofrecer tratamientos precisos, seguros y oportunos. Actualmente, los tiempos de espera promedio del departamento rondan los 40 días naturales, pero es importante aclarar que esta cifra representa un promedio general y que difiere según el tipo de tratamiento. Por ejemplo, los casos urgentes pueden iniciar tan pronto como 2 días o incluso hasta el mismo día, mientras que otros, como las adyuvancias de mama, inician en los tiempos clínicamente indicados. Considerando la magnitud y complejidad de la atención que hemos brindado, este promedio departamental es razonable, y si bien continuaremos mejorándolo en el 2026, refleja un esfuerzo constante para optimizar nuestros procesos y responder con oportunidad a la demanda creciente. En este contexto, uno de los pasos más importantes que hemos dado este año es finalizar la instalación y adecuación del búnker del nuevo equipo y la aceptación formal del nuevo acelerador lineal Halcyon, que se integra al programa de desarrollo del Departamento de Teleterapia. Este sistema será clave para enfrentar los retos que vienen. Hemos proyectado que este equipo, este acelerador, va a ser destinado principalmente para los cánceres pélvicos, es decir, cáncer de próstata, cérvix y recto, entre otros, que en conjunto representan el 40% de todos los tratamientos que realizamos en el servicio. El equipo contará con tecnología de imagen diaria de alta calidad, lo que permitirá verificaciones precisas antes de cada una de las sesiones y tratamientos de intensidad modulada con una duración promedio e incluso inferior a 5 minutos. Con ello, buscaremos mejorar la eficiencia, reducir los tiempos de espera
y mantener los más altos estándares de precisión. Durante el 2026, perfilaremos todos nuestros aceleradores para que cada uno atienda grupos específicos de tumores, mejorando la eficiencia global del servicio, siendo este nuevo sistema que estamos implementando el pilar central de este proyecto. Todo esto forma parte de una estrategia integral de modernización que tiene un solo objetivo, que es ofrecer a nuestros pacientes tratamientos de vanguardia con la calidad, seguridad y oportunidad que merecen. En ese mismo tenor, tengo el gusto de presentarles al doctor Pablo Castro Peña, quien desde el día de ayer nos está apoyando con cursos internos locales de implementación de técnicas complejas a nivel departamental. El doctor Peña nos acompaña desde Argentina. Él es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y es el vicepresidente actual de la Sociedad Latinoamericana e Ibérica de Radiocirugía. Por favor, damos un aplauso, una cordial bienvenida y agradecemos su participación. Bueno, muchas gracias. Ahora conectamos acá. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno, para mí es un placer estar acá y un orgullo y un honor. Tengo el gusto de estar en una vinculación de muchos años por mi profesión. Soy médico radiooncólogo, algo de mí está ahí. Y con México he tenido una relación muy fluida y mucho más intensa en los últimos años. Y hace unos años, cuando nos volvimos a encontrar con el doctor Federico Maldonado, con quien mantengo también una amistad, empezamos a poder proyectar programas juntos de entrenamiento en donde yo, en todas mis funciones y también actividad de consultor y gestión de centros, les puedo decir que me siento muy entusiasmado de estar con un grupo con una potencialidad tan grande. No siempre se encuentra más en una institución tan grande y con tantos objetivos de muy alto nivel a cumplir. La presentación mía de hoy tiene como objetivo poder dar un contexto general a ustedes que están en un escenario oncológico, interdisciplinario. Voy a poner mi tiempo para no fallar con el objetivo importante, el tiempo, en donde la integración de la radioterapia con todo el ecosistema oncológico es fundamental, no solamente desde una cuestión intrínseca, sino también de ese ecosistema. Y quiero mostrarles también qué es lo importante de la radioterapia más allá de la tecnología, que siempre equiparo lo que puede ser a el que le guste la Fórmula 1, no es solamente tener el auto, es también tener un corredor y también, aparte del piloto, es tener un equipo atrás y tener todo un sistema que realmente ayude a progresar. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Y este soy yo. Trabajo actualmente en un centro, esto es en Buenos Aires, yo soy de Córdoba, pero veo mis pacientes ahí, donde tenemos dos tecnologías que acá ya tienen, que es el TrueBeam y el Halcyon. Aparte, soy consultor externo de Varian Medical Systems de toda Latinoamérica, con lo cual tengo el placer de trabajar con un volumen muy grande de instituciones y profesionales en donde coordino proyectos de investigación, trabajamos en conjunto para hacer una comunidad que levante el nivel de la radioterapia de la oncología en Latinoamérica, y tengo la suerte de ser el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana y secretario de la Sociedad Argentina de Radiocirugía. Vamos a empezar con un concepto básico, y creo que cuando tengo una población heterogénea dentro de la oncología como ustedes, meterme de lleno y solamente en la radioterapia podría ser un error, porque aparte la radioterapia per se no funciona sola. Ya bien lo presentaron previamente, y sabemos que esta publicación ya tiene más de 20 años, demostraba que casi el 50% de los pacientes tenían o sobrevivían a la enfermedad. Estamos hablando de una evolutividad de hace 20 años, en donde demostrando que la inversión que se había realizado en medicina había podido hacer mover esa balanza hacia casi el 70% de pacientes que tenían una tasa de curación luego un tratamiento eficaz. ¿Qué quiere decir? Que la inversión en la ciencia, la inversión en investigación, la inversión en tecnología realmente tiene su efecto beneficioso, con lo cual, como bien presentaron en breve forma previamente, hoy en día estamos hablando de los pacientes metastásicos como ya casi un paciente en donde estamos cronificando la enfermedad.
y ya no es un certificado de defunción, y eso es muy importante. Sabemos que la incidencia de cáncer está aumentando y principalmente a nivel de los países como Latinoamérica vamos a tener una repercusión muy importante en las principales patologías que todos conocemos, y eso va a pasar, va a suceder, está sucediendo. Con lo cual tenemos que anticiparnos a eso y preparar las estructuras de salud nuestras, tanto lo que puede ser la radioterapia, donde ya hay recomendaciones de la entidad, del Organismo Internacional de Energía Atómica, que define bien que la cantidad de aceleradores lineales que tenemos en Latinoamérica es insuficiente para dar acceso al lugar a la población que necesitaría, porque hay una relación de acelerador lineal por población. ¿Bien? También tenemos un concepto que es muy importante y que está estudiado para los países como, por ejemplo, América Latina, donde la inversión en tecnología, podría ser en medicina, podría ser en radioterapia, podría ser en imagenología, tiene una clara recuperación. Pero esto tiene un secreto. Hay que realmente desarrollar un proceso y protocolo de trabajo tan eficaz que podamos ver ese resultante abajo que es tan tentador, porque si no, probablemente el resultante sea el negativo. O el paciente, que es el punto que nos interesa a todos, no se beneficie de eso, porque el único interés de invertir en ciencia, en tecnología, en investigación es para que nuestros pacientes puedan estar mejor. Interesantemente, hay estudios también que demuestran, como podemos ver acá, que tener la inversión, la tecnología en el lugar, me voy a focalizar en radioterapia, podría ser otras áreas, pero vamos a trabajar en lo propio, no significa que podamos o sepamos utilizarla. Y hay un concepto que se llama investigación de implementación, que significa que hay que, aparte, capacitarse para explotar al máximo ese recurso para beneficiar al paciente nuevamente. ¿Bien? Tenemos programas de entrenamiento en Latinoamérica. Estos son estudios que han hecho colegas que tengo muy buena relación y hasta amistad, en donde se ha demostrado que la formación dentro de la radioterapia específicamente no está al nivel de las expectativas que deberíamos tener, pero que hay una motivación, como dice aquel estudio de allá, muy alta. ¿Qué quiere decir? Que queremos estar mejor, y para mí eso es probablemente uno de los valores más importantes que podamos tener. Cuando tenemos una población que quiere estar mejor, solamente hay que buscar cuál es la forma, el recurso, la metodología para lograr ese resultado. Vamos a entonces entrar dentro de lo que ustedes ya ven y conocen y saben que yo vengo a traer, que es la radioterapia. Eso que ven ahí, que tiene múltiples sinónimos, que está dentro de un ecosistema oncológico que forma parte y que sabemos que da solución a casi el 70% de los pacientes oncológicos. Quiere decir que casi un 70% de los pacientes oncológicos de esta institución van a pasar por el servicio de radioterapia. Para un beneficio, por supuesto, demostrado. Y no voy a entrar en detalles porque esta charla no es de evidencia clínica directa, ya lo mostró el doctor previamente. Estamos trabajando tanto en desescalación, como diría, disminuir la cantidad de radioterapia, como suplantar tratamientos sistémicos o diferirlos en el tiempo, o combinarlos y lograr una tasa de control de enfermedad que antes no teníamos. Es fundamental tener en cuenta esto como un eslabón realmente muy importante, donde nuevamente lo tenemos ahí dentro de lo que es el corredor oncológico, ese paciente que alguien lo recibe por primera vez en la primera vez que pasa la puerta y cuando sale con todo su ciclo terminado para poder seguir en control. Sabemos que tenemos diferentes técnicas de última generación, como la radioterapia estereotáxica, la SBRT, esto que ven que es ultra corto, más dosis por fracción, y que al final hemos logrado o mayor tasa de control de enfermedad, o mayor tasa de sinergia con tratamientos sistémicos, o simplemente mayor tasa de calidad de vida para el paciente, porque un paciente que venía 40 veces, 20 veces, ahora viene 5. Y no tiene más toxicidad, y a veces se controla más o se controla igual, pero viene 5 veces. Libera tiempo de máquina, su calidad de vida no está ligada tanto tiempo a un tratamiento, sigue con su vida normal. Es importante, tenemos más lugares en los equipos para los pacientes, y eso es un poco de la inversión también en tecnología, lo que permite la tecnología y la formación, la capacitación, lo que justamente mencionaban previamente, que estamos trabajando en conjunto y que yo realmente felicito al equipo. Cuando uno ve radioterapia, vemos esto, un paciente que va a un equipo, se va, una vez, dos,
3, 4, todos deben estar familiarizados por eso. Pero la realidad de la radioterapia es todo lo que está ahí abajo. Necesita una formación continua muy intensiva, porque que el paciente pase por la máquina es como igual que un diagnóstico por imágenes, en el sentido que probablemente no sienta nada, ni para bien ni para mal, pero lo bueno y lo malo viene después. Necesitamos protocolizar estrictamente la institución para que todo lo que se haga esté bajo un estándar de calidad, y eso es lo que estamos trabajando intensamente con el equipo de radioterapia de esta institución hospitalaria. Necesitamos registrar y reportar la data para poder decir qué es lo que estamos haciendo y si realmente nuestros pacientes se van a beneficiar de ese protocolo internacional que mostramos porque lo estamos haciendo así. Optimizar el flujo de trabajo para tener el tiempo de cada persona también optimizada, tener la tecnología óptima, analizar la data, integrar las interdisciplinas, todo junto. Esto que hacen es fantástico. Y yo los felicito y seguramente tienen múltiples reuniones más que eso y saber cómo les fue a nuestros pacientes, el seguimiento. Pero el seguimiento tiene que estar dentro de un registro que tenga realmente un beneficio en lo que es el reporte. Si no, paciente bien, paciente sin síntomas, paciente dolorido, no sirve esa data. La data tiene que estar estructurada para poder reproducirla y cada área entenderla. Con toda esta idea, la pregunta sería, ¿por qué necesitamos tratamientos más cortos en Latinoamérica? Y por qué hay carencia de distribución de máquinas, porque un centro como este, que tiene una plataforma realmente muy fuerte, estaría dando solución a pacientes que están en regiones que no tienen tratamiento cerca o de calidad, y el paciente al venir acá, en vez de estar 5, 6, 7 semanas, podría estar 3, 2, 1, y tener la misma calidad de tratamiento o mejor. Y eso es muy importante. Sabemos que la espera en la radioterapia es significativa y que podemos mejorarla hasta un 30% con tecnologías como la que se acaba de instalar en la institución, o los tratamientos cortos, y ya vamos a ver cómo juega todo junto para mejor, nuevamente, eliminar listas de esperas. Hay programas que ya se están implementando en diferentes partes de Latinoamérica con éxito realmente en eliminación de listas de espera. Ya tenemos evidencia de esto, no hace falta discutir si los tratamientos cortos son eficaces, la evidencia rebasa ya lo que necesitamos. Simplemente hay que saber implementarlo. Y es un poco también como una curva de aprendizaje, un proceso quirúrgico, no es menor. Ahora entonces la pregunta es justamente esta, ¿cómo hacemos para implementar esta nueva tecnología que ustedes van a derivar a un paciente a radioterapia y de repente saben que ese paciente tiene chances de abandonar el tratamiento porque no puede estar esas 6, 5 semanas lejos o no tiene soporte del sistema de salud o económico? Entonces, ¿cómo hacemos para implementar esto y apoyar también a todo el equipo de radioterapia que lo está llevando a cabo, ya viene llevándolo a cabo y quiere mejorar aún más ahora eso? Tenemos que optimizar, por un lado, el flujo de trabajo. Cuando yo pongo esta imagen, es que todo lo que hagamos para ser más precisos, más corto en tiempo, más dosis, nunca eliminar la calidad. Nunca, la calidad, perdón, no eliminar, sino negociar la calidad, nunca reducir. Sabemos que mientras más integremos el sistema, mientras los sistemas más se comuniquen, menos error hay en la comunicación manual, de llevar la información de un lado a otro, y optimiza mejor los recursos. Pero no todos tenemos esa posibilidad, son modelos ideales, como el mismo que uno tiene cuando tiene el teléfono de la marca que se conecta con el reloj, que se conecta con la computadora. El sistema funciona de la misma manera. El sistema de salud que ustedes manejan tiene un sistema de registro de datos que si yo lo conecto de forma lineal con el sistema de radioterapia, con el sistema de oncología médica, etcétera, manejamos la misma data. Y eso es lo que potencia el resultado. Cuando vamos al flujo de trabajo de radioterapia puro, el paciente empieza en esa parte y acá termina, supóngase esto es ejemplar, pero termina en el tratamiento. Sabemos que hay iteraciones, esto que se define finalmente en esta zona como pasos que se podrían llegar a repetir, hacer de nuevo, porque el protocolo no estuvo bien implementado. Y esto, créanme que les puede pasar a todas las áreas, y créanme que deben convivir al menos con un 30% del día a día de ustedes haciendo esto, repitiendo porque no se hizo de la manera óptima. Es muy importante. Sabemos que radioterapia, si quisiéramos, podríamos llevar a esto. Recién el doctor Francisco Lozano lo definió, podríamos mejorar, implementar. Obviamente depende de muchas variables, la cantidad de profesionales que tengamos, la cantidad de máquinas, la cantidad de pacientes, pero podríamos optimizar los procesos de una manera muy importante
en donde podríamos decir, multiplicamos en esa intención de llevar al ideal la cantidad de personal, que es muy complejo y difícil, porque aparte no hay tanta cantidad de personal disponible, o empezamos con los sistemas, implementación de automatización, de tecnología, de usar todos los recursos que hoy tenemos, que no solamente mejoran la calidad del paciente, sino disminuyen los costos y aumentan el ingreso o la ganancia. Hoy en día se está trabajando en el servicio de radioterapia sabiendo que vamos a definir cómo estamos trabajando actualmente sobre un modelo que va a después ser extrapolado todas las técnicas de tratamiento para llevarlos a un sistema que ya se está implementando como un sistema de registro único de radioterapia. Y ellos acaban de finalizar ya una formación de auditoría, de consultoría muy específica con Varian y con Siemens para usar un sistema que si se usa de forma ideal, a un clic pueden tener datos en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que si cualquiera de ustedes está supervisando un área o simplemente quiere llevar información a un evento científico, va, se sienta, aprieta un botón, obviamente pone los parámetros que necesita y tiene la data en tiempo real. Eso es realmente lo que necesitamos para saber si estamos haciendo las cosas bien. Podemos también poner la información en ese sistema de manera que cada profesional tenga responsabilidad sobre una etapa donde va el corredor del paciente. Y esto puede ser, este modelo fue diseñado para radioterapia, pero hoy en día también está aplicable a la oncología, al área de la oncología médica y se está extendiendo a todo el ecosistema oncológico. Y uno puede ver los diferentes colores que podrían corresponder que un binomio profesional se haga cargo de esa etapa y si no funcionó, analizar por qué para mejorar y poder optimizar el proceso. Siempre para que el paciente tenga la mejor atención y podemos también trabajar sobre lo que es el registro de data estructurada. Cuando ustedes registran la información, están haciendo un trabajo muy importante, que es hacer un trabajo que es clínico, con la intención de beneficio del paciente, y un trabajo también es legal. Lo más importante de eso es si uno pudiese organizarse para registrar la data de misma manera, y hay ya tablas que uno podría seguir, para poder nomenclar y después elevar la información y eso poder tener una reproductibilidad que les genere datos concretos. Inclusive el área administrativa les optimiza muchísimo la evaluación. Y podemos nuevamente tener reportes, como pueden ver, inclusive hasta los flujos de trabajo con sistemas automatizados e impactar en el reembolso. En el reembolso en un sistema público puede ser medido de otra manera, pero es lo que hace a poder analizar si hay que seguir invirtiendo, si hay que generar otro tipo de acción en ese lugar. Entonces vamos a empezar con este modelo. Como pueden ver, a veces la inteligencia artificial no hace falta para hacer cosas simples. Y uno dice, el modelo del medio es el ideal de calidad. Lo que yo querría que todo funcione en ese escenario, y yo tengo, como digo, la calidad de tiempo que se me tienen que acercar a ese modelo ideal de calidad y de tiempo. Si yo incorporo los modelos de registro de información, lo que voy a hacer es optimizar el tiempo y la calidad, porque mientras mejor datos clínicos tenga, voy a tener mejor calidad de procesos, porque los voy a analizar, y mientras más simple, porque son sistemas de registros a un clic, en vez de andar registrando a mano alzada, y también ayuda a levantar la data, voy a optimizar el tiempo. Entonces me acerco al verde. Si yo incorporo sistemas de automatización de delimitación de volúmenes para que todos los volúmenes sean perfectamente dibujados en tiempo récord, fíjense, 80% de optimización, voy a mejorar la calidad y voy a disminuir esa dispersión de la calidad. Y ya sabemos que dibujar un volumen es como cuando el cirujano entra al paciente a un procedimiento. Cuando yo dibujo un volumen, estoy haciendo el target a donde voy a irradiar. Y eso tiene impacto en el control de enfermedad. Entonces, nuevamente, optimizo tiempo, optimizo calidad, me acerco al ideal. Voy a llevar también el tema de la planificación, puedo hacer sistemas de automatización de planificación, de verificación de dosis, de todo lo que es el proceso de radioterapia, que créanme es realmente complejo, es muy complejo. Uno ve un paciente que entra y sale y por detrás lo del iceberg es todo esto. Y esto merece una protocolización muy fina para nuevamente mejorar, en este caso, en calidad, pero también en tiempo. Voy a hacer sistemas de automatización, de planificación, de cálculo de dosis, que me van a ser alimentados ya por modelos que podemos obtener y podemos simplificar el proceso, vamos a mejorar también en tiempo.
Todo esto me va a llevar a que cuando yo llevo el paciente al equipo, y ya vamos a volver a esta imagen que es para que entiendan bien la importancia de la tecnología y lo que se ha adquirido también en el flujo del paciente, cómo es el beneficio, yo voy a utilizar todos los recursos que tengo para que eso que planifiqué de manera ideal lo pueda aplicar en el paciente. Es como cuando el cirujano define una cirugía, va cuando entra, aplica eso, cuando el oncólogo médico define la droga y la dosis para el paciente, después se traduce en la aplicación de la misma. Esto es exactamente igual en concepto. Cuando un paciente entra al equipo de tratamiento, porque ya se preparó todo, como pueden ver, lo que hace es, se mete a la máquina, se acuesta en la máquina, hay un equipo, ya están los técnicos radiólogos que también están ayudando, se hace una verificación de posicionamiento y esto es lo importante también, como ya lo mencioné previamente, esta máquina Halcyon tiene una verificación obligatoria del área que se va a tratar, con lo cual la precisión acá no se negocia. La precisión es obligatoria en el máximo nivel. Y cuando verificamos si hay que mover para que el target esté en su lugar perfecto, revisamos imágenes, nuevamente visualizamos la posición que esté perfecto y tratamos. Y el paciente se va. Todo eso hoy en día con esta máquina se puede hacer en un rango de 7 a 10 minutos. Hay centros que ya lo están haciendo en un rango de 6 a 8 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si uno hace el cálculo por centro, por máquina, podría llegar a duplicar la cantidad de pacientes que habitualmente se ponen en 12, 15 minutos por día, haciendo una radioterapia de máxima calidad sin negociar la calidad, de máxima precisión sin negociar la calidad. Y eso es muy importante. Esto ha sido publicado en reportes internos, hay ya publicaciones internacionales de los tiempos de Halcyon en tratamientos de SBRT de alta complejidad, y ha permitido también entrar en el fenómeno de lo que es la radioterapia adaptativa. ¿Qué quiere decir? Fíjense la imagen primera que se mueve. La radioterapia de intensidad modulada es guiada por imágenes, es cuando yo voy a definir bien ese target, ese blanco que voy a tratar. Si se mueve, lo reposiciono, lo busco al blanco, contemplo el movimiento, lo estoy viendo casi en tiempo real. Pero al lado, lo que puede pasar es otro fenómeno, que no tiene que ver con que se me mueva, sino con que cambie de tamaño, y cuando cambie de tamaño pueden pasar dos cosas, que entre tejido sano, que puedo llegar a irritar, irradiar, generar toxicidad y un daño importante, y también me puede pasar que el volumen tumoral salga del área de dosis alta y por ende de eficacia. Esto es lo que se llama radioterapia adaptativa, ART en la nomenclatura en inglés. La calidad de la imagen es todo. Si yo no tengo una calidad óptima, como tiene este equipo adquirido, el Halcyon, yo en ese momento en tiempo real no voy a poder tomar una decisión contundente si tengo que seguir o frenar o rehacer el plan. Bien, esto es muy importante. Como pueden ver, la calidad de la imagen entre lo que es una tomografía de simulación, como puede ser un tomógrafo de diagnóstico, lo que es habitualmente un CON-VIN-CT, que es el tomógrafo que tiene el equipo en general, y lo que son las calidades la calidad de imagen de última generación al extremo de la imagen. Todo esto va a dar velocidad en el proceso para tener una precisión máxima y poder hacer sistemas de adaptación de imágenes, de volumen, que van a llevar entre 7 y 10 minutos o un día, dependiendo del sistema que uno pueda adquirir. Es acá donde voy a volver a este gráfico, pero fíjense que ya puse ART, lo que puede ser la RT estándar, cuando no hay un equipo que haga todo en el mismo momento, pero uno con un flujo de trabajo organizado puede perfectamente hacer eso. Entonces, cuando el reposicionamiento no está bien, sacamos el paciente del equipo, hacemos todo el flujo de vuelta, tomografía, replanificación, y ahí es donde la automatización juega un rol fundamental. El paciente entra de vuelta, se trata y se va, y ese replan podría ser máximo de 24 horas. Pero ahí la precisión es absoluta porque estamos adaptando la dosis al área y evitando que un área tumoral salga del área de tratamiento o un área sana se meta en el área de tratamiento.
Si a eso lo ponemos con una tecnología que tenga una calidad de imagen superior, no hace falta bajar al paciente el equipo. En el mismo equipo hacemos la tomografía porque tiene calidad de diagnóstico por imagen. El paciente se puede bajar para descansar un poco, para no estar esas 2 o 3 horas en el lugar. Se hace todo el proceso, entra, se trata, se va, y en un máximo de 3 a 8 horas, dependiendo del flujo de la institución, ese tratamiento se hizo de manera óptima. Esto es el futuro de la radioterapia y es lo que implica todas estas áreas de lo que puede ser la tomografía para definir volumen, la definición de volumen que es el contorneo, la planificación, el tratamiento, con la automatización y la incorporación de tecnología. Un punto importante, este es un análisis del centro donde estoy yo. Esta máquina tiene algo que es muy importante, que es la estabilidad. Son máquinas de muy alta precisión, muy alta precisión. Al menor detalle, frenan. Obviamente si hay factores externos, como puede ser cambios o mala energía eléctrica o cortes de luz seguidos. Tuvimos un problema grande en Argentina, por lo cual tuvimos que poner transformadores o generadores eléctricos porque si no las máquinas fallan, son muy delicadas. Pero si todo está bien, esta máquina falla en menos de un 3% de su tiempo total de uso. Eso quiere decir que esos pacientes no van a tener interrupción del tratamiento. Y eso es muy importante. Nuevamente, llegamos a ese ideal de calidad y de tiempo. ¿Qué es lo que se puede hacer con esta tecnología? Y ahí estoy yo trabajando justamente con todos estos grupos en Latinoamérica, en base a algo muy importante, que es esa data que está ahí publicada ya hace tiempo, demostró que cualquiera de estas técnicas de tratamiento, que generalmente no son más de 5 fracciones, realizadas en Halcyon, tienen la misma eficacia que si se realizan en otra plataforma de las que ya se conocen. ¿Qué quiere decir? Que con esta máquina ya está certificado que podemos hacer cualquiera de estos tratamientos. Bien, tratamientos de TBI. Hay un grupo, colega de ustedes de Monterrey, que ya tiene una beca dada por Varian para hacer investigación con eso. Irradiación acelerada parcial de mama. Pero este grupo de Chile, que tiene también una beca de investigación, lo va a hacer en una sola fracción. Pacientes muy bien seleccionados, después de cirugía, que con una fracción terminaría todo su tratamiento radiante. SBRT pulmón, hígado, páncreas, pulmón, salió ahora en el último ESMO, el impacto en supervivencia que tiene la SBRT pulmón. No se puede negociar eso, simplemente hay que implementarlo. Bien, es fundamental. Y no la suplanta el tratamiento sistémico. SBRT hígado para metástasis, para hepatocarcinoma, para páncreas, para plexos celíacos, dolor. Hay otro grupo en El Salvador que también tiene una beca de investigación. Paciente que ya está saturado de morfínicos. Este tratamiento ha hecho que disminuya casi en un 70% la cantidad de morfínicos. Es un tratamiento paliativo. Estamos hablando de calidad de vida. Oligometástasis cambió la evolución del paciente metastásico. Y hemos desarrollado y presentado ya en congresos internacionales sobre un programa para implementación de SBRT próstata en toda Latinoamérica, con esta tecnología, usuarios de Halcyon. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar y estamos trabajando y solucionando justamente. Solucionar el incremento de casos, y esto es con técnicas cortas, ultra cortas, con todo lo que implica. La distribución insuficiente de recursos probablemente no la podamos solucionar tan fácilmente, pero si hacemos tratamientos ultra cortos, podemos hacer que esos pacientes se desplacen por mucho menos tiempo y no abandonen los tratamientos o no rehúsen a desplazarse porque tienen que estar mucho tiempo fuera de su lugar. La capacitación inhomogénea, ya lo hemos visto, estamos trabajando para realmente mejorar y elevar el estándar y hay mucha predisposición, eso es muy importante. Y la carencia de datos específicos es nuestro flagelo más grande en Latinoamérica y digo en toda la medicina, no solamente radioterapia. Y también estamos trabajando fuertemente para poder evidenciar por qué es tan importante soportar estos programas de radioterapia oncológicos para el paciente. Voy a dar rápidamente un ejemplo de lo que podemos hacer con estas tecnologías, en donde el cáncer del pulmón, como dije, una de las zonas más críticas que tenemos es la zona que está pegada al árbol bronquial y necesita una curva de aprendizaje fundamental para implementar esto. Esto ya es clínico, pero voy a hacer simplemente ejemplificativo para ir en un contexto general como la población que está acá.
siempre nos estamos preguntando con estas áreas críticas cuál es la forma, y muchas veces por miedo o por desconocimiento y falta de formación e implementación, y a veces que lo justifico, se tiende a hacer tratamientos mucho más largos, pero que tampoco tienen un impacto tan beneficioso en el paciente. Sabemos que hay un porcentaje importante de pacientes de cáncer de pulmón que no van a poder solucionarse con cirugía. Bien, y otros que no van a querer solucionarlo con cirugía, pero esta población que voy a abordar yo va más allá de eso, es la población que no tiene indicación de cirugía, porque son pacientes metastásicos. Ya tenemos muy claro, y acá toda la parte de diagnóstico por imagen para la radioterapia es pilar fundamental. Las imágenes metabólicas son pilar fundamental para la radioterapia. La oncología médica es pilar fundamental para la radioterapia, es todo el ecosistema oncológico. Y en un caso como este, como pueden ver, un paciente inoperable, con su enfermedad pulmonar, área ultracentral, ahí está bien clasificado, pegado al área bronquial, inoperable y no irradiable en una estrategia estándar. Se definió en el comité, esto es fundamental, sé que lo tienen, esto es realmente vital, definió que lo mejor era irradiar esa zona. Pero esa zona que termina en inglés es la zona de no volar, como que de cuidado y peligro, sabemos que es de alta tasa de toxicidad. Fíjense, cuando uno pone toxicidad grado 3-5 radioterapia es catástrofe. Es lo que no queremos tener. Pero esto, por suerte, fue un estudio que se presentó ya hace casi 15 años. Y a partir de lo cual mejoró mucho. Si bien la toxicidad sigue estando, y eso es lo que nos pasaba cuando teníamos las lesiones en esa área, genera una fístula en el árbol bronquial. Entonces uno decía, che, tengo un paciente metastásico, tengo un paciente que no es operable, pero que yo tengo que darle realmente un beneficio. Ahí es donde viene la implementación de tecnología, la incorporación de tecnología, la capacitación, la formación, inversión, etc. ¿Por qué? Porque si uno desarrolla una técnica y una modalidad donde podamos ubicar perfectamente, esta no es la misma lesión, pero esa lesión cómo se desplaza, tener un certero conocimiento de por dónde va a estar y podemos definir regiones, esta sí es una lesión central, como pueden ver, que tenemos la certeza de lo que vamos a irradiar, podemos realmente tener una posibilidad de control local muy alta y una tasa de toxicidad, como pueden ver, ya no es 50%, es el 10%. Y acá empezamos a justificar más el tratamiento porque es la única opción válida que tenemos para una intención de control de enfermedad, no paliativo. Sabemos que hay muchos estudios que vienen a dar respuesta a esto y que el control en balance entre toxicidad y control local es diario. Eso es parte de la expertise de la radioterapia, pero sin duda que teniendo más tecnología podemos dar lugar a muchas mayores soluciones con esto. Necesitamos una dosis muy alta, no se puede negociar. Esto es lo que hicimos en este paciente. Y nosotros lo tratamos en nuestro TrueBeam, pero tenemos un equipo de Buenos Aires y como muchos otros lugares de Latinoamérica, que hace poco dio una conferencia sobre ese mismo grupo de pacientes con el Halcyon, con lo cual una tecnología perfectamente podría equiparar a lo que hacemos en TrueBeam. Nuevamente, verificamos movimientos del paciente, el paciente está acá, a veces cuando uno no sabe dónde está nuestro paciente que derivamos, tenemos sensores de movimiento para poder irradiar exactamente cuando la lesión está en el target y ni más ni menos tejido. Podemos tener, como pueden ver ahí, la dosis necesaria para control de enfermedad, pero protegiendo la tráquea. Recuerden esa toxicidad tan importante que les mostré. Y todo esto, ¿cómo? En base a justamente lo que hablamos. Protocolización, formación, registro de datos para saber cómo estamos yendo, inversión en tecnología, pero sabiéndola usar. Eso es realmente muy importante. Y voy a cerrar con otra técnica o modalidad de tratamiento que se puede hacer, que sirve específicamente para la irradiación corporal total, reemplazos de médula, trasplantes de médula, algo muy conocido donde muchos de ustedes seguramente participarán. Y grupos de colegas de Monterrey han realmente desarrollado la técnica de una manera muy exquisita. Son los que también han aplicado para esta beca, para un proyecto prospectivo. Y ellos diseñaron toda la modalidad para tratar estos pacientes en Halcyon, realmente tanto pediátricos como adultos. Fíjense la diferencia para más y menos de 120 centímetros.
en una modalidad perfectamente diseñada. Fíjense, 2 Gray, una fracción o 4, eso es algo muy técnico, pero no importa, está todo diseñado, distribución de dosis adecuada, protección de pulmón, protección de las gónadas, fundamental. O sea, para poder asegurar en este proyecto también con hemato-oncología, el paciente va a ser perfectamente preparado, por ejemplo, para un trasplante. Bien. Nuevamente, ahora estoy colaborando con ellos para hacer el primer reporte de sus 45 pacientes antes de pasar al proyecto prospectivo. Muchas gracias. No sé si tengamos dudas por parte del auditorio para el doctor. Física, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor, por su plática. Creo que a mí lo que más me llegó fue esta parte de que con la calidad no se negocia. Y en ese sentido, pues la duda que tengo es cuando en la institución vamos a implementar este tipo de técnicas que son como complejas, eh, considerando que vamos en la parte de protocolización, más o menos como cuánto tiempo se requiere, o sea, depende mucho de cada institución o ese proceso en tiempo, más o menos como cuánto. ¿Ahí mejor? ¿Sí? Bueno, en lo que podría ser un proceso de al menos 2 o 3 meses, bien, en algunos escenarios puede llegar a ser hasta un año. Pero claro, estamos hablando de diferentes niveles de implementación. Por ejemplo, en un servicio como el de ustedes, donde ya tienen parte de esto implementado, uno podría pensar que en una etapa de 1 mes, 2 meses, ya podría por lo menos cumplir un objetivo claro que sea, como estamos trabajando ahora, implementación de un nivel máximo de práctica de una modalidad como es el RP de pulmón. Algo que hoy se ha definido como realmente fundamental de implementar. Ahora, después uno va escalando y va sabiendo que hay diferentes modalidades, hay diferentes partes de todo ese proceso, el registro, reporte de datos, la protocolización institucional. Hay mucho trabajo que necesita tiempo, pero va más allá del tiempo de aprendizaje, es también un tipo de inversión. Y donde yo siempre muestro que hay una curva donde primero hay una inversión de tiempo profesional muy importante, para que después eso, una vez que automatice, pueda optimizar el tiempo de vuelta, mejorando o manteniendo la calidad. Pero el profesional le libera tiempo para investigar más, formarse más, tomar un café, tomar café si necesitan, no tenemos tiempo de vida familiar. ¿Por qué? Porque el tiempo liberado en ese sentido es el éxito del programa. Normalmente lo que se hace es se libera tiempo, se incrementan actividades o se incrementa perfeccionamiento. Pero eso ya queda a nivel de decisión personal. Son sistemas que están diseñados para optimizar el tiempo, el recurso, el trabajo y la automatización simplifica. Y también, bueno, pues, eh, con respecto a esta parte de la calidad, ¿es el comité que determina estos parámetros que vamos a considerar como calidad? ¿O cómo se determina? Bueno, es una buena pregunta porque puede ser, si uno tuviese un comité de calidad, siempre eso es un paso importante que está adelante. Cuando hablamos de calidad, al menos en radioterapia, pero puede ser dentro de cualquier área de la oncología, sabemos que la única forma de medir la calidad es analizando la práctica, los datos, y si no, lo que hacemos es hablar de forma subjetiva, muy objetiva, muy general, muy difusa de la calidad. Me parece que la calidad, si no se mide, o la práctica, si no se mide, no se puede trabajar en calidad. Lo que se puede hacer es un plan ideal, como un protocolo,
pero después hay que mantenerlo vivo, implementarlo, controlarlo. Y ahí es donde se puede, el mismo grupo puede generar su control de calidad. Si yo defino que quiero hacer un protocolo, implementarlo de tal manera, con todas las etapas que significa, y al cabo de mis 10 primeros pacientes hago un análisis integral. Al principio llevará más tiempo, después menos, si tengo los datos estructurados, lleva menos, si no más. Pero si yo valoro eso que hice, ahí tengo un control de calidad. Y tengo una verificación donde ingreso a revisar por qué lo que se salió del protocolo, por qué pasó, cómo se corrige, cómo se lleva nuevamente a ese ideal. Puede ser un comité de calidad, a veces puede ser el mismo grupo de profesionales, que es algo también más simple. A mí me gusta trabajar por subgrupos. Yo creo que el fenómeno del subgrupo ayuda a que un gran institución, en este caso, pueda ir generando como células que después se van a conectar todos para un gran movimiento. Gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué programas nos recomendarías implementar? Estamos con pulmón ahorita enfocados, sobre todo porque estamos con los aditamentos para control del movimiento. Después de pulmón, ¿qué otras regiones en orden nos recomendarías estandarizar para SBRT? Qué buena pregunta. Una respuesta tendría que ir directamente asociada a la casuística o tipos de pacientes que tengan, enfermedad, frecuencia. Si uno ve, por ejemplo, que el volumen, como es habitual en muchos lugares, cáncer de mama y cáncer de próstata, y el cáncer de próstata se trata de la manera, digamos, convencional, que pueden ser 40 fracciones, hipofraccionantes que pueden ser 20 fracciones, y hay como esta institución que da un servicio realmente ejemplar a una población que necesita, pero que tiene lista de espera, implementaría los programas en esos grupos primero. Después elegirían los que ya se ha demostrado un beneficio indiscutible. ¿Qué quiero decir? Ya empezamos por ese SBRT pulmón, pero si no hubiera sido eso, con la evidencia publicada, la evidencia de oligometástasis, que define que si implementamos SBRT perfectamente alineada con el área de oncología médica para la implementación sistémica y combinamos bien eso, al paciente metastásico lo podemos llevar a un estado de cronificación que viva años. Y eso es muy importante. Entonces también pondría en lista primero lo necesario por volumen y a su vez la necesidad por impacto de control de enfermedad. Entonces pensaría en próstata, pensaría en mama y pensaría en oligometástasis como la actividad, sabiendo que empecemos por pulmón. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muchas gracias por la charla. Para implantar estos programas, sabemos que la tecnología avanza a un ritmo mucho más rápido que aspectos de calidad, pero más todavía que aspectos regulatorios y normatividad. ¿Cuáles han sido las dificultades en su experiencia en Latinoamérica y cómo anticiparnos para implantar esta tecnología, concretamente igualación corporal total, a los aspectos regulatorios y las auditorías que eventualmente se pudieron Sí. presentar? Muchas gracias por la pregunta. Realmente es muy importante porque cualquier de estos programas, y más, de vuelta digo, a nivel de estas instituciones es de una escala mayor, deben ser también analizados con lo que podrían ser las regulaciones que pueden haber de distintas áreas. Si uno entra por radioterapia, entidad regulatoria nuclear, seguramente. Pero que cada vez que uno implementa una tecnología, por ejemplo, ya sabe que si tiene toda la parte de normativa en orden, esa máquina ha sido instalada o habilitada. Una vez que eso pasó, es simplemente trabajar con el grupo de trabajo para implementar el protocolo perfecto. Y después, como yo digo, diseñar el protocolo es una tarea grande e importante, pero mantenerlo vivo y actualizado es fundamental. Si no, los protocolos pasan o a la nube o al cajón. En ese escenario, la parte regulatoria no ha sido, en mi experiencia, la que ha generado trabas,
o dificultades, porque generalmente eso ya está solucionado, por ejemplo, cuando esta máquina como Calcium ya está instalada, es porque ha pasado o aprobado todas las barreras necesarias. Bien, entonces el punto de acción más importante donde hay que invertir más energía es en el ecosistema, el grupo de trabajo, profesionales que trabajan en conjunto para poder llevar eso hacia adelante. Buenos días.